Continuemos con los teoremas generales de circuitos. Como ya habíamos visto en el video anterior, el teorema de Kennedy, ahora nos toca ver el teorema de superposición, pero después veremos el teorema de reciprocidad, el teorema de compensación y también el teorema de máxima transferencia de potencia. Empezamos con el teorema de superposición. El teorema de superposición establece que la respuesta en cualquier elemento de un circuito lineal bilateral que contenga dos o más fuentes es la suma de las respuestas obtenidas por cada una de las fuentes actuando separadamente y con todas las demás fuentes igual a cero. ¿Esto qué quiere decir? Si por ejemplo yo tengo un circuito que me piden encontrar en este caso que me piden encontrar la intensidad en este punto, pero yo tengo acá dos fuentes. ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues tengo que hallar usando los dos a la vez, pero este teorema nos dice que podemos encontrar esa misma intensidad si solamente trabajamos una por una y luego lo sumamos. ¿Cómo? Por ejemplo, si yo quiero trabajar con el voltaje 2, o sea, con este voltaje igual a cero, quiere decir que ese voltaje lo voy a cortocircuitar y que voy a trabajar solamente con esta fuente. ¿Y qué es lo que voy a hacer ahora? Pues empleo todos los métodos que he aprendido, puede ser ya sea malla, ya sea nodos, y encuentro esa intensidad de corriente. Cuando yo encuentre esa intensidad de corriente se me va a dar un valor. En este caso le vamos a dar un I2. Eso sería para las intensidades, es decir, para las intensidades. ¿Y qué es lo que pasa con la otra fuente? Pues nuevamente, tenemos el mismo circuito, solamente que ahora vamos a cerrar o vamos a cortocircuitar la primera, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que el voltaje 1 va a ser igual a cero. Entonces, esta misma intensidad de corriente yo la voy a encontrar, pero ahora con esta fuente de tensión. Quiere decir que yo nuevamente utilizo cualquier método que yo sepa para encontrar esta intensidad y me va a quedar que la intensidad va a ser igual a un I1, por ejemplo. Y entonces, si al final me preguntan cuál es la intensidad utilizando el teorema de superposición, pues lo único que voy a hacer es la intensidad total o la intensidad final va a ser la suma de este I2 y de este I1. Y eso sería mi respuesta. Pueden haber más fuentes, pueden haber dos, tres, cuatro, pero siempre tienen que haber más de dos para arriba. ¿Y qué es lo que pasa si yo quiero encontrar un voltaje? Como por ejemplo en este caso, me dan este tipo de circuitos y me dicen encontrar el voltaje, perdón, claro, me piden encontrar el voltaje en el punto 2. Lo que yo tengo que hacer es, por el teorema de superposición es, primero abro el circuito en una de las partes. En este caso yo cortocircuito, yo abro el sistema en intensidad 2. Quiere decir que la intensidad 2 voy a poner igual a cero. Y solamente voy a trabajar con esta intensidad 1. ¿Qué quiere decir? Que después de yo haber trabajado por nodos o mallas, voy a encontrar el voltaje en el punto 2 que es producido por la intensidad 1. Y digamos que el voltaje 2 me dio un voltaje de Y. Ese es el valor que me va a dar. Y ahora lo que voy a hacer lo mismo, solamente que ahora voy a trabajar con el voltaje 2, con el voltaje que cerré, con la intensidad 2, con lo que cerré acá. ¿Eso qué quiere decir? De que si yo abro el sistema, es decir, pongo el I2, el I1 igual a cero, eso quiere decir que voy a trabajar solamente con I2. ¿Qué quiere decir? Que este voltaje 2 voy a aplicar nuevamente todos los teoremas o todo lo que haya aprendido para encontrar este punto 2, ese voltaje en 2, y ese voltaje en 2 digamos que me quede un V de X. Y si me piden hallar el voltaje total, eso quiere decir que lo único que tengo que hacer yo es sumar estos dos. Como estamos en lo que sería corriente alterna, el símbolo negativo generalmente se va a ver reflejado en lo que son los ángulos, ¿verdad? Los ángulos o la parte negativa. Así que por ese tema se tiene que tener un poquito de cuidado. Una vez que nosotros tenemos esto, vamos a proceder a resolver los problemas. Pero antes puedo mencionar algunas formas que pueden ayudar. Por ejemplo, el método de las mallas que sirven para las corrientes, el método de los nodos que sirven para los voltajes, el divisor de voltaje que por lo general se utiliza en serie y el divisor de corriente que por lo general se usa solamente para paralelo. Esos son los principales métodos que se van a utilizar aquí. Ahora sí, pasamos a los ejercicios. Bien, vamos a empezar con el desarrollo de los ejercicios. Vamos a ver cuando nos piden hallar la intensidad de corriente, como en este caso, y también vamos a hallar cuando nos piden un voltaje, como será en el siguiente ejercicio. Empecemos con este ejercicio. Dice, obtener en el circuito de la figura la intensidad de corriente
que pasa por la resistencia de 5 ohmios debido a cada una de las fuentes de tensión. Muy bien, ya nos dan este circuito. ¿Cómo se soluciona? Pues para empezar le damos sentido a las corrientes. De segunda forma también armamos la matriz general con cada una de las mallas que vamos a ver. Y tercero aplicamos el teorema de superposición. Esa es una forma que para mí es bastante óptima para trabajar. Y vamos a empezar. Bien, damos el sentido a las corrientes. Quiere decir que por acá le doy ahí 1, ahí 2 y ahí 3. Ojo, no lo doy porque quiero, sino porque por acá está el más y por acá debe salir la corriente. Y por acá está el más y por acá también debe de salir la corriente y queda con esa forma. Bien, armamos malla 1. Malla 1 es 4 y 2, 6 y 1. Menos 4 y 2 igual a 25. Malla 2, menos 4 y 2 es 5 y 2, 7 y 4, 11 y 2. Menos 2 y 3, ¿verdad? Porque todos están en sentido opuesto. Es igual a ¿cuánto? A 0. Malla 3 es menos 2 y 2, ¿cierto? Y 4 y 3 es igual a 50. Entonces yo armo mi matriz general. ¿Cómo me quedaría? De la siguiente manera. Entonces, ¿ahora qué es lo que tengo que hacer yo? Ahora tengo que aplicar el teorema de superposición. ¿Qué me dice el teorema de superposición? De que yo tengo que anular fuente por fuente, ¿cierto? Entonces yo voy a anular la segunda fuente, es decir, la fuente de 50. Voy a decir que ahora el voltaje 2 va a ser 0. En vez de 50, vamos a poner 0. ¿Y cómo quedaría entonces a la hora de encontrar la intensidad que me piden? O sea, la intensidad 2 quedaría 6 menos 4, 0. Ya, bacán. Acá debería ir 25, en el segundo lugar debería ir 25, 0 y 50. Pero como mi voltaje 2 es 0, le hemos puesto 0. Y acá es 0 menos 2 y 4. Estamos ok. Y saben que este triangulito Z viene a ser la determinante de todo esto. Entonces, continuamos. Resolvemos la matriz, queda menos 25 por menos 16 menos 0. Entre la matriz, ¿cuánto queda? 6 por 11 por 4 menos 4 más 4 obviamente menos por menos más por 16, ¿cierto? Entonces resolvemos esto y nos queda 2.27 y ya tenemos nuestra primera parte. Y obviamente la parte de abajo, la parte de triangulito Z vale 176 para que después no lo tengamos que volver a desarrollar. Entonces vamos a la segunda parte que nos dice que el voltaje 1 ahora es igual a 0. Es decir, que ahora este 0 en vez de que esté acá, va a estar donde está 25 y donde está 0 va a estar el 50, ¿cierto? Como de la siguiente manera. Todo queda igual, pero en la segunda columna va a quedar así, ¿cierto? Solamente que acá queda el 50. Y ahí pasamos a resolver. Pues como todo 0, 0 acá, solamente trabajamos con eso. 6 por 0 por 0, 0 por 4, 0. Menos por menos más, 2 por 50 sobre 176. Esto me queda intensidad 2, doble prima es igual a 3.4. Y ya hemos calculado lo que nos piden. Y si queremos encontrar la intensidad total, pues lo único que tenemos que hacer es sumar. ¿Y cuánto nos quedaría? Nos quedaría la intensidad total, nos estaría quedando 3.4 y 2.27 sería 5.67, ¿verdad? 5.67. Y esa sería mi intensidad por utilizando el teorema de superposición. Y ahora pasamos al siguiente problema. Hace rato encontramos una intensidad, ahora lo que vamos a encontrar va a ser un voltaje. ¿Qué nos dice el problema 12.30? En el circuito determinar las componentes de la tensión del nudo V2, debidas a cada una de las fuentes de intensidad. Nuevamente, para trabajar esto, nuestra solución va a ser, analizamos cada nodo, porque sí, porque como vimos en la parte teórica, si nos piden encontrar un voltaje, pues acá se va a usar el teorema de nodos, claro, para mayor facilidad. Ahora vemos la matriz de Y, sabemos que Y es la inversa de Z, y por último aplicamos el teorema de superposición. Entonces vamos a analizar cada nodo. ¿Cómo habíamos dicho que se analiza un nodo? Se analiza de esta forma. Hacia un lado, hacia otro lado y para acá. Nuevamente en el nodo 2 de esta forma. Y bueno, en este caso aquí podemos trabajar así. Y encontrar su impedancia. ¿Cuánto queda aquí su impedancia? Su impedancia queda, a ver, 2 por J10 sería 20J, ¿no? 20J.
sobre la suma de ambos, J10, o sea, 2 más J10. 2 más J10. Y ya tenemos esto, mi impedancia. Ahora, bueno, trabajamos. Analizamos nodo por nodo. Nodo 1 vale, como vimos acá, como entra y sale, vale 10 ángulo de 0. Mi voltaje 1 con respecto a esta puesta, tierra, queda V1 sobre 5. Y con respecto al nudo 2, queda V1 menos V2 entre, ¿quién está entre estos dos? 5 con ángulo de 30, ¿verdad? Entonces ahora vamos a separar V1 de V2 y de la parte independiente. ¿Cómo quedaría? Dejando que la calculadora trabaje ahí, 0.37 menos J 0.1 menos 0.17 menos J 0.2. Voltaje de 2 es igual a 10 con ángulo de 180. Entonces, ahora el nodo número 2 queda 5 con ángulo de 0 y, el voltaje 2 menos el voltaje 1 quedaría 5 con ángulo de 30. El voltaje 2 me quedó J20 sobre 2 más J10, ¿verdad? Porque calculamos su impedancia equivalente, ¿no? Pero también se puede hacer uno por uno. Es igual a 0. Entonces, después de que calculamos su valor, vemos que nos queda menos 0.17 menos J 0.1, 0.67 menos J 0.2. Bien, esto da igual que lo hagas de esta forma o por separado, igual te va a dar la misma respuesta. Entonces, ahora comprobamos cómo queda en la matriz. Queda de la siguiente manera, verificamos que esté bien. 0.37 menos J 0.1 menos 0.17 0.1 menos 0.17 menos 0.1 0.67 0.02. Entonces ponemos acá las intensidades 10 y 5. Recordemos nuevamente que el signo negativo se ve reflejado en estos. Entonces sigamos. Aplicamos el teorema de la superposición. Ya tenemos esta forma, ¿verdad? Entonces, ¿cómo dijimos que el teorema de la superposición? Primero la intensidad 2 la abrimos y hacemos que sea 0. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo quiera mi voltaje en el punto 2 va a ser este numerito de acá, 0.30, todo esto. Y bueno, para encontrar el voltaje 2, que es lo que me piden, el 10 con ángulo de 180 y en vez de 5 con ángulo de 180 es 0. Sobre la matriz de 1 sobre z, ¿no? ¿Esto cuánto queda? Todo este número 0 menos 10 ángulo de 180 por menos 0.17 menos J 0.1 sobre todo esto que sería la solución de esta matriz. Entonces, mi voltaje 2 queda de la siguiente forma: 1.97 con ángulo de 149.53 sobre 0.23 ángulo de menos 27.11. ¿Cuánto me queda eso? Ese índice solamente me queda 8.56 con ángulo de 176.64. Pero si yo quiero su verdadera dirección, pues tengo que poner el negativo. ¿Y por qué el negativo? Porque como veremos hace un momento a la hora de tomar las intensidades, nosotros tomamos de esta forma, ¿verdad? Pero la intensidad está viniendo de esta forma, ¿cierto? Como nosotros tomamos así en el punto 1 de esta forma, punto 1 en el punto 2 de esta forma, como son contrarias, vamos a tener que ponerle el signo negativo. Entonces, ¿cómo queda después? Aplicamos el signo negativo, dejamos que la calculadora haga su trabajo y queda 8.56 con ángulo de menos 3.36 y ya tendremos nuestra primera respuesta. Ahora vamos a encontrar qué pasaría o cuál sería su valor cuando ahora I1 es quien vale 0. Entonces mi voltaje prima 2, nuevamente cambia todo, acá se mantiene constante y acá en vez de poner 10 ángulo de 180 queda 0 y abajo queda 5 ángulo de 180 sobre la determinante, ya saben, de todo esto. ¿Cuánto quedaría? Solamente trabajamos la parte de arriba, que quedaría 0.37 menos J 0.1 por 5 ángulo de 180 sobre, acá ya no tenemos que ir todo de nuevo, porque aquí ya lo hallamos en la parte de arriba, 0.23 ángulo de menos 27.11. ¿Cuánto quedaría esto? Queda 1.9 con ángulo de 164 sobre 0.23 ángulo de menos 27.11. Entonces, nuevamente, como dimos sentidos contrarios a la intensidad, es porque ya nos daban la intensidad desde el principio, tenemos que colocar este simbolito menos. ¿Y cuánto me quedaría?
Voltaje 2' es igual a 8.26 con ángulo de 12. Y ya tendríamos. Y si yo quiero hallar, pues, eh, lo que sería el voltaje total, pues sería solamente la suma de estos dos. 8.56 ángulo de menos 3.36 y 8.26 ángulo de 12 grados. Y eso sería todo lo que concierne a este tema. Como sabrán, vamos a seguir publicando los demás videos, los demás temas, así que todo el resto de temas los voy a dejar en la parte de abajo de la descripción. Muchas gracias por ver este video.